Soria concentra en su territorio algunos de los mejores ejemplos del románico español. En San Esteban de Gormaz, por ejemplo, además de elaborar un sabroso vino en sus tradicionales lagueretas, cuentan con la más antigua iglesia románica porticada de todo el país. También las iglesias de Santo Domingo y San Juan de Rabanera son excelentes muestras del arte románico en Soria capital. La ciudad bañada por el Duero recuerda hoy el centenario de la visita de uno de sus más ilustres poetas, Antonio Machado. La provincia cuenta además con espléndidos espacios naturales con paisajes cambiantes como el Parque Natural de la Fuentona o bien la misteriosa Laguna Negra. Entre los pueblos que salpican el territorio soriano, el monumental Burgo de Osma, la amurallada Almazán o los tradicionales pueblos de Molinos de Duero o Calatañazor son solo algunos ejemplos de los lugares que convierten a Soria en un destino imprescindible en nuestra agenda de viajes. Esta vez Rutas de España se adentra en la provincia de Soria para descubrir algunos de sus tesoros más escondidos. En nuestro primer día de ruta hacemos una parada en Almazán, la ciudad fortificada según los árabes, que hoy en día se extiende a lo largo del lecho del río Duero. La Colegiata y el castillo son algunos de los monumentos que merecen una visita en la localidad de Berlanga de Duero. Acabamos nuestra primera jornada en Burgo de Osma, donde además de pasear por su plaza y calle mayor, nos dejamos sorprender por su catedral. El segundo día empezamos conociendo las casonas de Vinuesa para ir después a disfrutar de la espectacular belleza de la Laguna Negra. También hacemos una parada en Calatañazor, un diminuto pueblo declarado conjunto histórico-artístico, para acabar el día en San Esteban de Gormaz. Nuestro último día de ruta visitamos Molinos de Duero y nos desplazamos después hasta la capital de la provincia, Soria, donde acabamos nuestro viaje en el Paseo de los Enamorados. Empezamos nuestro viaje en la zona central de Soria, visitando la villa de Almazán. Enseguida vemos la iglesia de San Miguel y el ayuntamiento al llegar a la Plaza Mayor. Almazán es una villa que cuenta con muchísimos siglos de historia y Nieves, que es la responsable de la oficina de turismo, nos va a explicar qué estructura tiene esta iglesia de corte románico y de mediados del siglo XII, que es la iglesia de San Miguel. De acuerdo. La iglesia de San Miguel es una iglesia románica de mitad del siglo XII y es el edificio más emblemático de Almazán y uno de los edificios más emblemáticos del románico nacional. Exteriormente, que es lo que vamos a contemplar ahora, vamos a observar lo que es el ábside, el cimborrio y una torrecita adosada. Son los tres aspectos exteriores. En cualquier caso, como curiosidad, coronando el campanario se encuentra esa especie de giraldillo en plan veleta que representa a un soldado con su cota de malla y demás, que sería San Miguel el titular de la iglesia. Además de la importancia de los detalles decorativos del exterior, San Miguel nos reserva una sorpresa en su interior que se refiere a la bóveda. ¿Por qué? La bóveda que se encuentra en el crucero es una bóveda estrellada de clara influencia islámica, emparentada con edificios de época califal, que podemos observar hoy día pues en la Mezquita de Córdoba o en el Cristo de la Luz de Toledo. Por esta bóveda la iglesia está declarada Monumento Histórico Nacional desde 1931. Nieves, otro de los edificios que sin duda tiene más importancia en Almazán a nivel de arquitectura civil es el Palacio de los Hurtado de Mendoza. En este palacio encontramos una arquitectura muy característica con dos fachadas muy definidas. La que da la plaza es mucho más sencilla, sin embargo la otra, la de la cara norte, tiene un estilo gótico tardoisabelino. Efectivamente, porque corresponden a dos fechas diferentes y a una ampliación del palacio. La fachada norte, que es la que da al río, es de la época que comentas, tardoisabelina, con una galería muy interesante, época de los Reyes Católicos, y la parte de delante ya es del siglo XVI, en la época en que Felipe II concede a los Hurtado de Mendoza el título de marquesado y amplían el palacio de acuerdo ya con la dignidad del título. Almazán se ha conocido siempre como la ciudad amurallada y hoy en día conserva una buena parte de esas murallas que son de época medieval. Las murallas que conservamos son del siglo XII-XIII y corresponden al periodo posterior a la Reconquista. Son unas murallas que se construyen para defenderse ya de enemigos más internos, como pueden ser los vecinos aragoneses o navarros. De todo el recinto amurallado conservamos 3 de las 4 puertas.
Precisamente de esas puertas de entrada de la muralla te quería preguntar sobre la de la villa, la del mercado y la de herreros, ¿qué características principales tienen? La puerta de la villa, como su nombre indica, daba acceso a la ciudad, a la Plaza Mayor. La puerta de herreros quedaba en las inmediaciones del gremio de los herreros, como bien dice su nombre, y ambas dos, como característica principal, tienen que estar flanqueadas por torres circulares. La tercera, la puerta del mercado, está flanqueada por torres prismáticas y los martes, que todavía seguimos conservando, se celebraba en sus inmediaciones el mercado medieval. Algo que no se conoce y que se le da poca publicidad es que Diego Laínez, fundador de los jesuitas, nació en Almazán. Efectivamente, aquí en la plaza tenemos un monumento en bronce bastante atractivo de él, ¿no? Nace en Almazán, es cofundador junto con San Ignacio de Loyola de la Compañía de Jesús y uno de los grandes teólogos, sobre todo del Concilio de Trento. Las sesiones del Concilio de Trento, dicen las anécdotas, nunca comenzaban hasta que Diego Laínez llegaba a sesión, y si no llegaba es que no se celebraban. Fue propuesto para Papa, pero denegó, como uno de los bronces indica en la escultura, y es uno de nuestros personajes más ilustres. Uno de los dulces más típicos de Almazán son las yemas de huevo. Explícame, Celina, cómo se elaboran estas yemas paso a paso. ¿Qué ingredientes lleva? Pues lleva yema de huevo y azúcar, y el proceso pues es desclarar el huevo, quitarle la clara de la yema y luego mezclarla con azúcar, cocerla a alta temperatura, extenderla en una mesa de mármol para que se enfríe, redondearla mano a mano, una a una, cortarla, y luego bañarla en azúcar otra vez, a gran temperatura también, y dejarla secar. Entonces ya queda la yema dispuesta para tomar. Hemos hablado de las yemas, pero aquí se aprovecha todo y del huevo queda la clara. ¿Qué hacemos con la clara? Por las paciencias, que es el otro dulce típico de aquí de Almazán. Que la yema que vemos aquí, que es como una galletita plana. Sí. ¿Y cómo se elabora este dulce? Pues esta se elabora con clara de huevo, con azúcar, con harina y un poquito de esencia de limón, para que tenga un saborcito más bueno. ¿Qué otro tipo de dulces elaboráis aquí? Pues elaboramos los roscos, que son estos de aquí, los rosquillos de viento, la mantecada. ¿Llevan? Bueno, pues el rosquillo es muy simple, pero muy bueno. Llevas únicamente harina, azúcar y aceite, y huevos, claro. Y es una pastita hueca, muy fina, y está muy bueno. ¿Qué otras cosas me puedes enseñar? Pues la mantecada, ¿te la enseño? Sí. La mantecada, que es un bizcocho amasado elaborado con la mantequilla de Soria. El bizcocho de soletilla, que es este, el blandito de siempre. Todo esto también lleva mantequilla, que es muy típica. No, pero la mantequilla sí que hay que decir que es un ingrediente típico de Soria, de toda la vida. La mantequilla de Soria. Pues la verdad es que con tantos dulces a mí me está entrando un hambre increíble. Pues ya sabes. Y yo creo que es obligatorio probar una de estas yemitas. Desde luego que sí. Venga, aquí. Vamos a ver. Pruébala. Buena. Buenísima. Excelente. Dejamos atrás Almazán para continuar con nuestra ruta hasta llegar al municipio de Berlanga del Duero, situado en la hoz del río Escalote. Al llegar al pueblo nos dirigimos directamente hacia el ayuntamiento y la plaza mayor de la villa, lugar desde el que iniciaremos nuestra ruta por los lugares de interés de Berlanga, la primera localidad declarada conjunto histórico-artístico de la comarca. El estilo gótico renacentista de la colegiata destaca sobre el resto de construcciones. Y es que, como dijo Sabatini, la iglesia es digna de la capital de un reino. Juan de Rasines, arquitecto de la colegiata, consiguió levantar un impresionante templo con 3 naves centrales elevadísimas. La vista del templo desde la fuente de la plaza o desde alguno de los lugares de su caserío solo queda empequeñecida por los restos de su castillo. El castillo de Berlanga de Duero se sitúa en lo alto de un cerro y tiene como origen una edificación musulmana. No es hasta bien entrado el siglo XII cuando la fortaleza adquiere carácter cristiano. Sin embargo, el aspecto actual se lo debemos a la reforma realizada por la familia Tobar en el siglo XV. En la parte más elevada del cerro del castillo se yergue la fortaleza de Berlanga, de anchos y robustos muros y con una esbelta torre del homenaje. El castillo se encuentra protegido por una alta línea de muralla que se extiende a su falda.
entre la suntuosa fachada del Palacio de los Marqueses de Berlanga siempre sorprende. Berlanga de Duero cuenta con un irresistible encanto histórico. Desde un castillo impresionante en Berlanga, nos trasladamos a otro no menos majestático, cerca del Burgo de Osma. El castillo del conde de Gormaz se asienta adaptándose a la meseta en forma de almendra. Un total de 28 torres insertadas en la muralla almenada defienden esta gigantesca fortaleza. La torre del homenaje de estilo mudéjar fue reconstruida en el siglo XIV y está conectada con la torre de Almanzor mediante una galería adosada al muro. También en el interior se conserva todavía los aljibes que proveían de agua a la población del castillo. Una edificación obsequiada con espléndidas vistas. De las dos entradas existentes, ambas en el muro sur, tan solo se conserva la puerta califal, seguramente la que fuera originalmente la puerta principal del acceso al recinto. Burgo de Osma es sin duda una de las ciudades más emblemáticas de la provincia de Soria y además cuenta con edificios bastante antiguos, como es el caso de la universidad. Poca gente sabe que en Burgos existía una universidad que ha funcionado muchos siglos. Efectivamente, la universidad se fundó en 1541 y fue universidad hasta 1841, o sea, estamos hablando de 3 siglos, y realmente tuvo mucha relevancia en el siglo XVI y XVII. Javier, uno de los edificios más característicos de Burgo de Osma es sin duda el Hospital Barroco de San Agustín. ¿Cómo se inicia la construcción de este edificio? Efectivamente, este Hospital de San Agustín, que se funda en 1701, fue el que abrió el Burgo de Osma a la modernidad del siglo XVIII, fue el que construyó, de hecho, todo el que rompió con el barrio gótico del Burgo de Osma y se convirtió en el nuevo Burgo de Osma. Al amparo de él se construye la Plaza Mayor, se amplía la calle Mayor y se hace la casa consistorial. Háblame de las características arquitectónicas básicas de la estructura de este edificio. Bien, el Hospital de San Agustín, que es un edificio muy impresionante, con una fachada brutal, rectangular impresionante, es un edificio neoclásico, parte del barroco, y sus dos torres, como se verá, tiene una influencia herreriana muy importante, las dos torres con los chapiteles flamencos y las columnas salomónicas. Entonces toda su estructura es la típica del siglo XVII-XVIII que está cambiando, y es realmente un edificio de los más emblemáticos de esa época en toda España, no solo aquí en Soria. Otro de los edificios significativos de Burgo es el hospicio, que se construyó a las afueras de la ciudad para solucionar el problema de la cantidad de población que había huérfana. Correcto, el Real Hospicio, que se construyó en el 1780 aproximadamente, fue un edificio también muy impresionante para lo que es su época, en sillería, cantería, y que está a las afueras de la ciudad y que de hecho hasta hoy en día sigue siendo hospicio. Paralelamente se construye el Seminario Diocesano de Santo Domingo de Guzmán, también un edificio del mismo arquitecto, Bernasconi, un arquitecto muy famoso de la corte de Carlos III, que vino a parar aquí porque el confesor de Carlos III era el obispo de Leta y fue el que fomentó que hubiera estas construcciones aquí en el Burgo de Osma. Javier Nicolás, guía turístico e historiador, hemos hablado de algunos de los edificios significativos de Burgo de Osma, pero para seguir entendiendo cómo se construye esta ciudad me gustaría que me explicaras cuál es el origen de ella. Bien, el Burgo de Osma surge en el siglo XII al amparo de la catedral románica que funda el obispo San Pedro de Osma después de haber expulsado a los árabes aquí, y entonces en torno a la catedral románica primero y después la catedral gótica, sobre todo en el siglo XIV, es cuando ya nace la ciudad gótica, que es la que configura el Burgo de Osma actual. Al otro lado de la plaza, a mano izquierda, se encuentra el ayuntamiento, que es un edificio que se construye imitando un poco la estructura de la forma del hospital. Efectivamente, el Hospital de San Agustín de 1701 empieza a configurar la plaza y la casa consistorial intenta imitar más o menos la estructura de las torres, igual que el edificio de enfrente, con elementos mucho más pobres, porque ya tenemos mampostería y sillería, pero efectivamente da un aspecto visual muy parecido. Y cuando se construye la casa consistorial, automáticamente se construye el resto de las casas, con lo cual queda configurada la Plaza Mayor. Y es desde este punto desde donde parte o llega la calle Mayor. Exacto, va desde la Plaza Mayor hasta la Plaza de la Catedral, que era la antigua Plaza Mayor en la época gótica. Y entonces, a lo largo de toda la calle Mayor tenemos configuradas las casas típicas con mampostería, con sillería, con las vigas típicas y características, el Palacio Episcopal, que hacen de una típica calle Mayor castellana. En el siglo XIII, por orden del obispo Juan X, se levanta la nueva y magnífica Catedral del Burgo.
Precisamente fue tras derribar la antigua iglesia románica del siglo XII, de la que hoy se conserva la sala capitular. La Catedral del Burgo de Osma es un templo que siempre sorprende la primera vez que lo visitas, y es que en él se aunan diferentes etapas y estilos constructivos. Para empezar, el origen de este templo data de la época románica, del cual se conserva la sala capitular. Efectivamente, la sala capitular y otros arcos y puertas en el claustro. Nos tenemos que acercar hasta el siglo XII, cuando se expulsan a los árabes de esta zona y envían al primer obispo para reconstituir la diócesis, que es San Pedro de Osma. Pedro de Osma luego fue santo, San Pedro de Osma, que en el periodo entre 1101 y 1109 construye la catedral románica, que se calcula se acaba en 1150, él no la vio porque murió antes, obviamente, y esta catedral estuvo en pie hasta 1230, que se inicia la catedral gótica. Vamos a hablar, si te parece, en concreto de la sala capitular, de las bóvedas, la policromía y sobre todo el sepulcro que se conserva allí. Bien, la sala capitular es una sala impresionante del siglo XII, con las bóvedas, con la policromía original, que se descubrió en los años 70, antes había estado tapada. Y hay una policromía muy interesante con unos dragones que echan fuegos, parte del bestiario medieval, y también sorprende parte del claustro románico que todavía queda en los arcos en la pared lateral, y especialmente la joya de la catedral, que es el sepulcro gótico de San Pedro de Osma, del siglo XIII, en la que lo más valioso es la conservación de las pinturas de la policromía del siglo XIII, y en la cual vemos una serie de estelas que habla de la biografía propia de San Pedro de Osma y de sus milagros, tanto en vida como en muerte. Otra figura importante por su antigüedad y por su procedencia también es el Cristo de los Milagros. ¿Por qué se le conoce de esta manera? El Cristo de los Milagros es un Cristo románico, se supone del siglo XI, que trajo San Pedro de Osma como regalo a la diócesis cuando llega a estas tierras, en el siglo XII. Se le conoce como el Cristo de los Milagros porque en el siglo XIII acaeció un milagro en esta catedral, que apareció un gallo que de alguna manera fue a la capilla donde estaba este Cristo, se subió en la cabeza, el sacristán le tiró una piedra al gallo, pero en vez de dar la piedra le dio a la cabeza al Cristo, en la frente, de la cual empezó a manar sangre. De ahí que surja el nombre del Cristo de los Milagros, ¿no? Esa sangre está conservada hoy en día en la sacristía mayor, en un relicario muy importante. Antes de seguir hablando de la iglesia, es importante hablar de la transformación que sufrió del románico al gótico y cuál fue su nueva estructura. Bien, la catedral gótica, destruyen, aunque utilizan parte de los basamentos de la románica, empieza su construcción en 1232 y durante 120 años se construye la catedral gótica hasta 1350 aproximadamente. Es una catedral muy simple, aunque por fuera es muy ecléctica, por dentro es muy simple, de nave central y dos naves laterales, en la cual las naves laterales se construyen posteriormente las capillas adyacentes, ¿no? Pero la catedral en sí es nave central con dos laterales. Merece la pena mencionar también el altar mayor, obra del gran arquitecto Juan de Juni. Efectivamente, Juan de Juni, que fue un artista consagradísimo, le encargan, el obispo Acosta, en 1550, a mitad del 16, le encargan hacer un retablo mayor sobre la Virgen María, ya que esta catedral es la catedral de Santa María, dedicada a todos los aspectos de su vida, tanto en los prolegómenos, sus padres, la niñez, como en la parte ya más conocida como es la Anunciación, la Visitación, la Transfiguración, es decir, y la Asunción y la Coronación. Javier, pues yo para acabar solo me gustaría decir que la Catedral de Burgo de Osma sí que merece la pena una visita pausada en el interior, porque cambia mucho la imagen que tenemos del exterior, ¿verdad?, una vez se entra dentro. Efectivamente, gracias por todo. Al salir de la catedral comprobamos que ya es noche cerrada y rodeamos la ciudad antigua para obtener una de las postales más cautivadoras del día. Nos levantamos en el Hotel Virrey Palafox de Burgo de Osma. La habitación resulta muy confortable, decorada con una cama perfectamente labrada y muebles de nogal. El espacio resulta perfecto para estar en consonancia con el espacio histórico que lo rodea. Las más de 40 habitaciones dobles están decoradas de forma personalizada. Una escalera que asciende hacia las habitaciones en caracol distribuye el espacio de este establecimiento señorial.